Hola, muy buenos días, hermanos y hermanas en todo el mundo. ¿Cómo están? Que nuestro Padre Dios, creador del cielo y de la tierra, que nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo envíe en su Santo Espíritu sobre cada uno de ustedes para que los guarde y les ayude donde quiera que ustedes se encuentren. Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, de lo que hacemos y de lo que hablamos. Amén. En este día tenemos un testimonio para que salga a todas las naciones, para que todos ustedes que vean este testimonio puedan acercarse a Cristo Jesús, santo, bendito y poderoso, por medio del testimonio de mi hermana. Así es que en esta mañana estamos aquí reunidos, congregados en el nombre de Jesús, para poder expresar un testimonio de la hermana que en este día va a testificar a todos ustedes. Así es que, hermana, ¿cómo está? Bien, por la gracia de Dios, bendito sea Dios, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Dele su nombre a los hermanos. Y amigos, mi nombre es María Magdalena Rosales de García. Amén. A la gloria del Señor Jesucristo. En esta mañana, amados hermanos y amigos, quiero testificar una parte del testimonio, porque es grande el testimonio, ¿verdad?, de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Bendito sea su nombre para siempre. Pero voy a contar un testimonio de lo que en mi vida me aconteció, ¿verdad?, desde mi temprana edad. Amén. Quiero decirles que yo acepté a Jesucristo a la edad de 13 años. Amén. El Señor me hizo el llamado, ¿verdad?, siendo mis padres católicos. Yo pues en el momento cuando Dios me hizo el llamado, no me acordé de que ellos eran católicos. ¿Y cómo fue ese momento, hermana? ¿Alguien la llevó a una iglesia? ¿Usted oyó una predicación? ¿Fue a usted alguna campaña evangelística? Ya venía de parte de Dios. En ese tiempo yo estaba estudiando ahí en San Francisco Menéndez. Amén. Entonces la profesora que a mí me daba clase, ella había alquilado una casa enfrente de la capilla, que ahí está siempre la capilla, es la misma. Y entonces, bueno, como ella llegaban los maestros, ¿verdad?, en la noche a hacer reunión, yo me salía con el niño, ¿verdad?, llamado Leonardito, estaba chiquito. ¿Él era su hijo? Era el que yo cuidaba. Oh, era, a la acera, ¿verdad? Okay. Y entonces ahí me quedaba enfrente la capilla. Sí, porque usted tenía. Y entonces yo ese día, esa noche, estaba predicando una joven. Era un día sábado, era el culto de los jóvenes. Y a la hora de la predicación, ella predicaba la palabra. Y yo me quedé oyendo y viendo y sentí el llamado de Dios. Amén. Y yo fui a dejar el niño adentro y me fui adentro de la capilla y ahí yo acepté a Jesucristo. ¿Usted sintió eso en el corazón? El llamado, sí. El llamado. ¿Cuántos años tenía usted, hermano? 13 años. 13 añitos. Sí, 13 años. Amén. Pero después de eso, pues yo me fui con mis padres porque ahí solamente estaba por unos días. Ahí fue lo duro, fue duro porque ellos... O sea que usted estaba en San Francisco Menéndez. San Francisco Menéndez. Cuidando, trabajando. Un niño cuidaba yo allí. Su trabajo era cuidar un niño. Sí, por horas. Y su casa, de donde estaban sus padres, estaba en otro lugar. En Tamacha. En Tamacha, sí, ok. en Tamacha. Okay. Entonces, escucha la predicación, siente en su corazón la gracia del Señor. El llamado. Usted va, entra a esa capilla, acepta al Señor con 13 años. Sí, 13 años. Luego vuelve con el niño a donde lo cuida. Sí. Y luego usted, pues, le toca irse a su casa. Me toca irme a mi casa y una hermana, bueno, ya era el plan del Señor, porque Amén, una hermana de la iglesia que vivía a la par de donde yo estaba trabajando, ella me regaló una Biblia. Amén. Me regaló una Biblia. Yo entiendo que era ya el plan de Dios. Y me dio la Biblia y yo empecé a estudiar esa Biblia. Amén. Empecé a estudiarla, pero al llegar a mi casa a mí me prohibieron leer la Biblia. Verdaderamente, hermana, yo le digo... Yo tuve que quedarme, me quedé un tiempo, pero esa palabra quedó sembrada en mí. Amén. Hasta Y el la día gloria de es para el hoy. Señor Jesucristo.
Bueno, y así pasaron los tiempos. Luego, pues, ya en el año, ahí empieza el testimonio grande. Que Sí, para pero mí la es Biblia grande. siempre la guardó, hermana. No, ¿O la? me la rompieron. Ah, hermano, sí, me la ok. rompieron. ¿Y quiénes se lo rompieron? Mi papá. ¿Sus papás? Es Ok. que ellos no eran Sí. cristianos. No eran cristianos. Ellos decían muchas cosas de los cristianos, va, porque era Sí. su creencia de ellos. Amén. Pero Así como es. el llamado de Dios era para mí, ¿verdad? Ok. Pero Y luego, hermana. bueno, luego pasaron los años y yo ya no seguí el evangelio, pero la palabra Quedó en su corazón. en mi corazón. Y siempre tenía presente en su mente. Sí, usted la amén. palabra. Amén. Y ya a la edad de unos 22 años, 24 años, fue Amén. como en el año 82. En el Año año 82. 82. Ya estando yo ya acompañada con el que ahora es mi esposo, tenía 3 niños ya. Tenía una niña de 3 años, un niño de año 6 meses y uno de 6 meses. Entonces, bueno, yo me había reconciliado. Me reconcilié ya viviendo en Garita Palmera. Amén. Ahí me reconcilié con el Señor, pero no perseveraba No como Dios perseveraba. quería. Me había quedado Sí. por los problemas, conflictos y tantas Por las cosas, situaciones las de su vida situaciones. personal. Yo me quedé del Evangelio, pero sí ya me había vuelto a reconciliar ahí en Garita Palmera, siempre Amén. en la Asamblea de Dios. El Amén. pastor que allí en ese tiempo predicaba se llama Eusebio Rivas, porque todavía está vivo el anciano, está viviendo en Ciudad Arce, me han dicho. Amén. Entonces, ahí fue lo que me aconteció cuando, ¿verdad? Satanás me mató, más que todo, me quería llevar. Entonces, a mí me dio una fiebre. Empecé, ¿verdad? Con una fiebre que me daba en la mañana, no, me daba en la tarde y luego me pasaba y me volvía a dar y así. Un día, ese día, en la tarde, como a las 4 de la tarde, Amén. sí me puse bien mal, empezó la fiebre. Y estaba ahí mi esposo en la casa. Y bueno, me entró una temperatura, una fiebre, y luego me dio frío, un frío terrible. Sí. Entonces yo le dije a mi esposo, le dije yo que tenía frío, entonces mucho frío. Ya eran ya como a las 6 de la tarde. Entonces él se fue corriendo a la tienda, estaba cerca. Y fue a traer unas pastillas y me dijo que me las tomara. Pero yo no las detuve, sino que tomándomelas. Se las tomó y las vomitó. Las vomité. Mm. Y se me entró aquel frío terrible y yo le dije a él, ay, le dije, yo no aguanto este frío, yo no lo aguanto en la cama acostada. Y entonces vino él y fue a traer unas cobijas y me tapó, pero el frío no se me quitaba. Y él agarró el niño de 6 meses y lo andaba él. Los otros 2 niños se durmieron. Y entonces en la otra cama. Amén. Entonces y él estaba en la hamaca con el niño, amaqueando. Cuando yo empecé a sentir, ¿verdad? Porque después del frío me entró una fiebre, pero que quemaba. Entonces yo lo empecé a llamar y yo le decía a él, Esteban, vení porque yo me estoy muriendo. Porque yo empecé Ya a sentir. sentía usted algo. No, yo empecé a sentir, de los pies empecé a sentir cuando me fui muriendo. Se le empezó a dormir el cuerpo. Sí, los pies. Empecé a sentir que me iba muriendo y yo le decía a él, me estoy muriendo. Entonces él llegó con el niño y se sentó en la cama, en la orilla de la cama. Y le dije, yo me estoy muriendo porque ya me iba a morir. Sí, usted ya sentía. Sí. Entonces me dijo él, atribulado, bueno, me dijo, conformate, ¿qué vas a hacer? Pero yo no me iba a conformar, no. Sí. Es que uno sabe cómo está, hermano. Amén. Estaba caída, Amén. tenía días de mirar la iglesia, había Amén. tenido problemas, no estaba casada, no estaba bautizada, yo sabía dónde iba, Estaba en porque yo ya conocía la palabra de Amén. Dios. Amén. Entonces,
yo le decía, él me decía, conformaste, no, le dije yo no me conformo, me estoy muriendo. Entonces vino él ahí sentado y yo sentí cuando me fui muriendo poco a poco, y fue saliendo y los brazos y cuando los oídos, un solo zumbido y salió el espíritu. Yo sentí cuando salió. Ahí usted murió. Ahí salió el espíritu, pero murió. el cuerpo murió, hermano. Amén. El que se muere sin Cristo va en tinieblas y con todo el entendimiento. Amén. A dónde va, para dónde va. Y este es todo. el punto, hermana, que el que está viendo este video debe oír esta Porque- palabra y debe saber en qué lugar está hoy en su vida, qué es lo que está haciendo y a dónde iría si en este día dejara de respirar. Amén. Hay que estar listos, primero para morir o para recibir a nuestro Señor Jesucristo, pero hay que estar listos para estos dos Amén. acontecimientos. Porque una cosa es morir, que el alma salga del cuerpo, y otra cosa es perder el conocimiento. Amén. Porque ya lo van a oír. Lo Y van a oigan escuchar. con atención esto, hermano, porque esto es lo importante Porque- de este testimonio verdadero. Bueno, salió el espíritu y mi cuerpo quedó ahí, de ahí yo no le puedo decir, lo dice mi esposo después. Amén. Y bueno, salió mi espíritu, pero salió a una velocidad en tinieblas. Yo no veía nada, solo iba con el Amén. entendimiento, lo que había quedado, lo que había hecho, cómo iba, a dónde iba. Amén. Y salió el espíritu a una velocidad, yo no le puedo decir si para arriba o para abajo, A la pero que velocidad del iba sonido. a una velocidad como cuando agarra un carro y le pone el Toda la humo. velocidad. Solo si un zumbido en el aire, era un zumbido. Ahí fue donde mi alma Y usted no empezó veía a- nada hacia los No, lados, usted no podía ver, nada. solo Mire, oía que iba. en tinieblas, solo iba. Y entonces ahí fue donde mi alma empezó a clamar, porque yo sabía. Ahí fue donde empecé a clamar, pero no se puede imaginar. Yo clamaba y le decía, Dios mío, no me quiero morir, Señor, regréseme, yo no me quiero morir. Le decía, Señor, regréseme. Yo le gritaba a mi alma. Amén. Y entonces, y de tanto gritar y gritar, pero no se detenía. No sé para dónde iba, a una velocidad. Entonces, ¿Y usted iba caminando, hermana, o iba volando? era volando, Ok. era volando, pero a una velocidad tremenda, eso Rápido, está lejos, eso rápido. no va a ir a dar. Entonces viene y cuando de repente yo oí un sonido. Un hermano me dijo después, oyendo el testimonio, que es el secreto de Dios, Amén. porque de repente, pero no se detenía, mi espíritu no seguía. Y oí que él hizo, dan, un sonido. Y luego una voz como usted no se puede imaginar. Yo no le voy a hacer igual, pero solo le voy a decir. ¿Y usted iba Me clamando? dijo, clamando. Y me dijo, ¿por qué? Me dijo la voz, ¿por qué? Y yo le dije lo primero que se me ocurrió. Mis niños no los quiero dejar. Al Señor no le interesan los niños. No le interesa nada. Esto Amén. entiéndalo bien. Amén. A Él lo que le interesa es el alma de Amén. uno. Porque yo le dije a mis niños, no, seguía. Y él le seguía. preguntó por qué quería volver. ¿Por qué solamente? ¿Por qué? qué solamente? Entonces yo seguía clamando, Dios mío, regréseme, Señor, yo no me quiero morir, regréseme. Y seguía clamando el alma, y entonces otra vez, dan. ¿Por qué? Me dijo otra vez. Y le dije, Señor, yo no me quiero condenar. Yo no estoy preparada, Señor, no quiero ir al infierno, no quiero, Señor, regréseme. Y luego seguía. Y usted seguía. Seguía, eso no se detenía. No se detenía. El espíritu. Y usted podía ver hacia dónde iba. No veía nada. Veía oscuro. En tinieblas. El que se va sin Dios en esperanza ve en tinieblas. Ese no mira. Entonces iba, solo iba. Yo sentía que iba, pero no veía nada. Y otra vez, antes de que hablara mi Señor Jesucristo, Amén. bendito sea Dios, suena ese cetro. Entonces me dijo, arrepiéntete.
Es que yo le dije, va, que no me quería condenar. Amén. Arrepiéntete. Entonces, pero seguía. Usted seguía. Y yo entonces, yo le dije, sí, Señor, me arrepiento, pero regréseme, porque yo no me quiero morir. Señor, me arrepiento. Ay, hermano, ahí está. Cuando fue la última pregunta que yo le dije, sí, me arrepiento. Ahí se exclamó mi Señor. A ver, primero le dijo, ¿por qué? Y usted Una rápido vez. entendió que era porque quería volver hacia, a ver a sus hijos. Yo a le cuidar a sus hijos. decía, es que yo le decía al Señor, no me quiero morir, regréseme, no me quiero morir. Él me decía, ¿por qué? Ujú. Porque él solamente una palabra tiene, ¿por qué? Entonces yo le dije, por mis hijos, no los quiero dejar, no. Amén. La próxima pregunta fue, no me quiero condenar, no quiero ir al infierno. No quiero ir al infierno. Entonces me dijo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Es lo segundo que le dijo. Arrepiéntete. Ujú. Entonces yo le dije, sí, Señor, me Me arrepiento. arrepiento. Sí. Regréseme, me arrepiento. Cuando yo he dicho así, me arrepiento, entonces exclamó mi Señor Jesús. Pegó unos gritos de angustia y dijo, Dios mío, lava sábana. Pero cuando esa voz dijo así, cuando él se exclamó, se oyó un estruendo Y él grande. habló. Un estruendo grande. Amén. Y en medio del estruendo unas voces que el cual yo no entendí, que decía, no le puedo decir, entiendo que es la voz del Padre. En su perspectiva le habló el Señor Jesucristo Él, a usted él. en español. Sí. En Sí, lenguaje de ¿por nosotros. qué? ¿Por qué? Arrepiente. Arrepiéntete. Ok. Y Ya le- lo otro fue él se comunicación. exclamó, él se Ajá. exclamó. Por Digamos, eso él dice, intercedió por usted. intercedió mi por Señor. usted. Oí su Le voz. creyó. Yo he oído Sí. la voz. El Señor le creyó a usted su arrepentimiento Él vio mi angustia. y vio. Sí. Y entonces, cuando él se exclamó y dijo, Dios mío, las palabras que el Señor dijo en la Amén. cruz. Ujú. Él Eso lo dijo él en español, en lenguaje de Hasta nosotros. el Usted le día entendió de ahí. hoy, hasta el día de hoy, el Señor intercede conmigo. Amén. Con esas palabras. Amén. Él intercedió Gloria en la sea cruz. a Cristo, Señor. Cuando él dijo, Dios mío, Mío. ahí se exclamó y dijo, dice, ¿por qué me has desamparado? Sí, amén. Él clama por nosotros. Por nosotros, Y el amén. Señor le oye, el Señor Jehová, porque El cuando Padre él se le exclamó oyó. así, fue un gran estruendo Sí. que se oyó y una voz. Y que él corrió. habló en lengua para hablarle al Padre. El Señor Jesucristo Dios mío, exclamó. Dios mío, lava sábana, no sé qué le quiso decir Sí. allí. Amén. Y entonces fue el estruendo, una voz enorme que corrió Respondió al Hijo. en trueno. Sí. Pero lo maravilloso es que cuando fue una cosa rápida, Sí, rápido. porque cuando el Señor clamó, Dios Ok, mío, ok. Dios mío, yo pude, porque ahí se detuvo mi espíritu un poquito, Sí, ahí se detuvo, ahí entendió. ahí se detuvo. Sí, Mire, amén. cuando el Señor dijo, Dios mío, ya mi espíritu no caminó para ningún lado, yo sentí que se detuvo. Sí, Pero amén. igual yo le digo al hermano, La gloria es Sergio, para pastor, Cristo. Sí, amén. yo, hermano, yo pude. ¡Ay! Amén. Pero cuando el Padre respondió Respondió. en trueno, Amén. mire, Respondió pues, a su hijo. lo que yo había volado, Sí, yo amén. sentí que era demasiado. Pero para regresar, un sol entró a la casa y entró mi espíritu al cuerpo y no había nada. Ok. Eso fue lo tremendo. Mire, me habían dejado cubierta con una cobija de a cabeza y yo la aventé y yo decía, Volvió. he revivido. Volvió nuevamente Y yo llamaba para a mi gloria de esposo, Cristo. yo le decía, Esteban, lo llamaba, he revivido. Amén. He revivido, Esteban, he revivido. No estaba nada, solo había dejado un candilito prendido adentro, porque no teníamos corriente eléctrica. Un candil prendido y no había nadie. Porque él dice después, me dice él, que él vio cuando yo aspiré, me tiró la cobija encima, tiró el niño tierno de 6 meses en la cama donde yo estaba y él se fue a llamar a mi mamá. Para que- darle el aviso que se había Ay, muerto. sí, que retirado vivía ella. Mire. Y viene mi mamá y ella como una madre nunca va a aceptar que uno se murió. No, dice que le dijo, no se ha muerto, ella quizás se ha desmayado.
y se van a levantar a la señora de la farmacia. La señora nunca vio y llegaron tarde, tardaron. Ahora va el otro testimonio. Mire, Amén. hermano, le voy a decir algo en el nombre del Señor. El Y Señor para gloria de Cristo, es el real. Señor. Amén. Su palabra es verdad. Amén. Nosotros somos testigos fieles. Los apóstoles anduvieron con el Señor, son sus testigos, pero yo he escuchado su voz. Yo escuché su Amén. voz. Y Yo ahora, soy algo bien testiga. importante, hermana. Sí. Vamos a recopilar lo que hemos oído en este testimonio. Usted se puso mal, murió, salió del cuerpo. En el camino donde iba usted, en esas tinieblas, usted clamaba que no quería morir, Clamé que a mi quería que el Señor Señor lo Jesús. regresara. Clamé al Sí. Señor Jesús. El Señor Jesucristo Él me le hace respondió. una pregunta y le dice, ¿por qué? Sí, porque Esa palabra significaba, el significado era, ¿por qué quieres volver? ¿O qué quieres hacer al volver? Porque Sí. el Señor dice, ¿por qué? El por qué es, porque yo le quiero servir, ¿verdad? Usted pensó en su familia, pero el Señor Jesucristo pensó en sus hijos. es lo que quiere el arrepentimiento. Amén. Pero usted le responde, ¿por qué? Dice él. Sí. Usted le dice, por Por mis mis hijos. hijos. Entonces sabe él que eso no la va a salvar. No, eso no. No la va a Eso no. salvar. No. Entonces él quiere algo más todavía que sí le va a ¿Por ayudar qué? verdaderamente. No quiero ir al infierno. Entonces, como usted dijo, le respondió algo que él no quería que usted respondiera, Sí, sí, pues. siguió todavía en el mismo Todavía, camino. sí, Pero sí, luego exacto. usted vuelve a seguir clamando y él le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ya no le pregunta, O sea sino que que- le ordena. O sea ¿verdad? que el Señor eso es lo que quiere. Amén. Arrepentimiento. Sí, porque si usted se fija primero, todavía le pregunta por qué ¿Por quiere qué? volver. ¿Por qué? Usted le da una respuesta equivocada, Ajá. él no está interesado No, en no, eso, no está se interesado. la deja No, ir no, siempre, sí, sí. pero luego él le da una oportunidad y Sí. le dice, entonces, si quieres volver, arrepiéntete. En Arrepiéntete. pocas palabras, eso quiere decir. Ajá. Si de verdad quieres volver, pero debe arrepentirte para Arrepentirte, volver. arrepentirte. Entonces, usted se arrepiente, él sabe que lo hizo verdaderamente de corazón, ya yendo en ese camino. Ese camino. Entonces viene él, intercede por usted al Padre, el Padre le oye a él Le voy a él. porque y él le oye. pone a él Solo atención. él. Amén. Mire pues. Entonces el Padre escucha la voz de su Hijo intercediendo por la que va hacia aquel lugar. Entonces el Padre oye a su Hijo y le atiende y le concede lo que le ha pedido. Porque dice en la palabra del Sí, Señor. amén. Dice, este es mi hijo amado en quien Tengo tengo complacencia. complacencia. Amén. Y él es el intercesor. Por nosotros. Y el Señor Jehová solo a su hijo le Amén. oye. Y la gloria Ajá, sea la gloria para sea para Cristo. él. Por Sí. eso es que yo le digo en el Amén. nombre del Señor, yo mi Señor es Jesucristo. Amén. Y yo soy testiga de él. Amén. Entonces el Señor aboca al Padre, el Padre le oye con atención, Sí, y le el concede, Señor, y le concede el a él. Padre le concede al Y me Hijo regresa, lo que le ha pedido y me regresa. por su sierva. Ajá, y ¿Sí? me regresa. Y viene el Padre y dice vuelve, y vuelve al cuerpo. Amén. Ahora lo que yo quiero decir en esta mañana es, la gloria sea para mi Señor Jesucristo. Amén, así es. El Señor Jesucristo es real. Amén. Su palabra es real, es Amén. verdadera, es verdadera. Gloria al es Rey. verdadera. Amén. Pero también quiero decirles algo en el nombre del Señor, Y para su que gloria. tenemos que estar acorazados del poder de Cristo. Amén. Los llamados y también para los que no son llamados. Amén. ¿Verdad? Porque Sí. el Señor dice que Él quiere que todos sean salvos. Porque este testimonio es para los convertidos Sí, y para los no convertidos. los no convertidos. Para aquel es convertido a que se afirme y al A que que no se es afirme. convertido a que se acerque a Cristo y que paso a paso vaya llegando. Porque yo quiero Al Señor. decirle en el nombre del Señor, continuar con el testimonio, Amén. Continúe, hermana. que así como Jesucristo es real, también Satanás es real. Amén. Que el Y Señor eso lo reprenda. y que el Señor lo Que reprenda. el Señor lo reprenda. Sí, amén. Porque Él, cuando yo volví a la vida, que Amén. el Señor Jesucristo me volvió, Sí. como mi esposo, por ir a avisarle a mi mamá, me dejó sola con mis niños. Amén. Entonces él se fue y Satanás se enojó. Se enojó porque yo había regresado a la vida. Pero cuando Dios se hace una obra, Él no la puede deshacer. Amén. Ahí va el testimonio. Gloria al Les Señor. quiero decir que una cosa es que muramos, que el espíritu salga del cuerpo, Amén. y otra que perdamos el conocimiento. Amén. Esa es otra. Porque yo pude probar las dos cosas. Amén. Esa el mismo día. Amén. Bueno, entonces yo empecé a gritar que Volvió al había cuerpo vuelto.
tiró la sábana con Yo la con cual un había gran tapado a su gozo, esposa al verla sí, muerta. yo con un gran gozo. Y luego volvió. Ujú. Yo con un gran gozo. Amén. Pero ahí estaba Satanás, el diablo, que Amén, el Señor lo reprenda, sí. estaba bravo. Y él Amén. dijo, la voy a matar otra vez, porque él estaba contento que me había matado. Amén. ¿verdad? Amén. Entonces, porque yo le soy muy estorbo, tropiezo. Miren, en las iglesias, yo me creo, yo le soy tropiezo. La gloria es para Cristo pero Jesús. el Señor Sí. Jesucristo, Él está conmigo. Sí, Entonces viene y... es precioso Bueno, esto. no había nadie. Amén. Él se había ido, no regresaba. Entonces vi mi niño que estaba llorando de 6 meses, allí en mi cama Sí. junto a mí, me lo había dejado. Entonces vine yo y lo iba a agarrar para darle pecho, porque él le da pecho. Entonces oí la voz que me dijo, pero esa era la voz del diablo, que el Señor lo reprenda. Me dijo, no le des pecho porque te enseño fiebre y le hace daño. Pues no había nadie, yo oí la voz. Vine yo y cuando me dijo así, vine yo y mi esposo, él dejó tirada la pacha llena de leche en la cama con el niño. Entonces yo me senté en la cama, así, enrollada en la cama. Sí. Entonces vine yo y cuando yo quise agarrar la pacha para dársela al niño, la pacha salió corriendo. Por eso le quiero decir algo. Mire, esos payasos, los circos, eso es diabólico. Eso es hipnotización, todo lo que ellos hacen. Porque ahora va a oír lo que yo le voy a decir. Y la gloria es de Cristo. Sí. Salió corriendo. La pacha se fue corriendo. No la pudo agarrar. Ahí empezó la sorpresa. Cuando yo quise agarrar el niño desnudito, mi esposo lo tiró con pañal, pero como él pataleó, tenía 6 meses, solo lloraba. Cuando yo quise agarrar al niño, se le desprendieron las 2 piernas, de aquí del tronquito de aquí pegado, y los 2 bracitos. Se le desprendieron Se despedazó, y digamos. quedó solo el ñuñuquito, el cuerpo y la cabeza, y esas cañitas me caían a mí encima, así brincaban, mire, brincaban. Allí empecé yo a gritar. A los gritos que yo pegaba, despertaron los niños que estaban en la cama enfrente, y la niña se sentó en la cama a los gritos que yo pegaba. Y cuando yo volví a ver a mi niña, le di una herida, un gran machetazo aquí en la frente de mí y chorría de sangre. Allí grité más. Él quería darle Eran shock para que... visiones del diablo, me quería matar. Mire, sí, él quería dañarla. Y eso era mentira todo, eran visiones satánicas. Por eso le digo, esto que hacen los payasos, son visiones, son notizaciones, mentira. Porque yo nunca he ido, pero he oído lo que me cuentan. Entonces, cuando yo vi eso, que mi niña estaba sangrada y los bracitos me caían del niño hacia encima de la cama, yo me quise tirar, pero cuando yo me quise bajar, yo vi un gran abismo profundo abajo. Abajo de la y cama. abajo en el abismo, sí, Amén. debajo de la cama, yo me iba a bajar. Amén, hermana, la gloria es para el Y Señor mire, Jesucristo. habían unos gusanos como de a cuarta, gruesos, abajo, en el abismo. Ahí, yo no le digo, si me tiré de la cama, ahí perdí el conocimiento. La verdad, hermano, que a los gritos que yo pegaba, dicen después, llegaron 2 hombres que dicen que venían de jugar baraja y oyeron los gritos. Dicen que decían, oye, esa mujer como grita, vamos a ver. Ay, yo no, dice que le digo una vez, y que el hombre la está matando. Ay, no, yo voy a ir a ver, dice que le digo. Pero mi esposo no llegaba con mi mamá todavía. Y entonces llegaron, dicen que me hallaron tirada en una esquina de la casa en el suelo sin conocimiento. Pero cuando yo volví, hermano, la casa estaba llena de gente. Ya había llegado mi esposo, mi mamá, ahí habían cristianos, ahí habían católicos, ahí habían, como era, Sí, era estaban toda la comunidad. caserío, La comunidad llegaron a los reunida. gritos. Y a mí me tenían afuera sentada en una silla. Pero me estaban ahogando, hermano, me echaban alcohol, me echaban de todo. Y yo volví y le dije, ya no me echen nada, no me echen nada. Y me preguntaban, ¿y qué le pasó? Y entonces yo le decía, ¿qué le pasó? Le decían a mi esposo. Yo no sé, decía él, yo quedó muerta en la cama, yo no sé qué le pasó. Y entonces le dije yo, ¿verdad? Es que a mí lo que me pasó, le decía yo, es que yo me morí, pero el Señor Jesucristo me regresó a la vida, pero el diablo me quiso matar. Pero mire, hermano, algunos cristianos ellos me entendían, o los demás no me entendían, porque después salieron diciendo de que en esa casa asustaban. Eso fue lo que me aconteció. Pero ahí solo perdí el conocimiento. Pero lo maravilloso es
que Pero cuando usted perdió el conocimiento ya no salió del cuerpo, ya solo... No, ahí no, solo es un solo, juego, ajá, sí, como sí. cuando alguien se Sí, desmaya, no sabe nada. Sí, ahí sí ya no vio nada, ajá, usted ni en oyó shock, nada ya. nada. Ya, amén, amén. Yo no le digo, yo no le puedo decir Sí, sí, más, sí, desde sí. cuando vi el abismo de Amén. los gusanos, de ahí no le puedo decir De ahí, más, perdón, hasta perdón, que volví, que me estaban